Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Salud. En esta oportunidad, y atendiendo la contingencia que atraviesa prácticamente toda la región de Valparaíso, hoy estamos hablando de salud mental, que es un tema que ya comúnmente no es abordado. De a poco, con el tiempo, hemos ido afrontándolo un poquito más y hoy día se hace imprescindible enfrentarlo, conocerlo y conocer algunas herramientas también para ayudarnos a nosotros y ayudarnos a los que queremos. Para eso hemos invitado hoy al psicólogo Juan Francisco Rojas, de la Unidad de Salud Mental del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Juan Francisco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Malena, buenas tardes. Y la idea es, partamos al tiro. Has tenido la experiencia de recorrer algunos albergues ya, de empezar a hacer trabajo en terreno, y lo que a uno más le preocupa, me imagino, es que las reacciones obvias o más evidentes ante una emergencia son, no sé, llorar, gritar, tener angustia, rabia también, me imagino, pero uno dice ya, pero eso es más o menos normal. ¿Cuándo deja de ser normal eso? ¿En qué minuto podemos decir, mira, ¿sabes qué? Esto ya se salió de control, o esto ya hay que preocuparse un poco más, o hay que pensar o en realidad todos tenemos que hacer ahora un trabajo de acercarnos a alguien de salud mental, dadas las circunstancias? Ya. Yo creo primero que, el tema de salud mental es un tema, sí, es complejo, pero no es propiedad, digamos, de los profesionales que trabajamos en el tema. Yo creo que las comunidades, las familias podemos hacer harto. Voy a partir un poco del desorden, pero bueno. El tema es que creo ahí que, claro, todos nosotros nos hemos visto afectados por esta situación. Nosotros, los psiquiatras, los psicólogos también nos hemos visto así. ¿Y a qué recurrimos, digamos? Recurrimos a nuestros grupos de pertenencia, a nuestras familias, a nuestros amigos, y quizás como primera sugerencia es eso. Y efectivamente, nuestra primera reacción frente a un evento de la magnitud como la que tuvimos, digamos, pena, irritabilidad, nuestras emociones evidentemente se van a desbordar. Pero acá en este caso tenemos otras situaciones, digamos, conexas, digamos, asociadas a esto. Uno, el tiempo de la duración de la emergencia, la inminencia del riesgo de muerte, digamos, también es un tema que digamos, impacta bastante. Y desde ahí también está el factor más bien individual, cómo cada uno de nosotros procesamos y reaccionamos frente a una emergencia de esa magnitud, en donde percibimos que tenemos, digamos, riesgo de perder la vida. Entonces ahí, claro, hay ciertos, por así decirlo, grupos de síntomas o de expresión, más que síntomas, de expresiones que son efectivamente esperables en una situación como esta. Vamos a gritar, vamos a llorar, vamos a desesperarnos, nuestro ánimo va a bajar en algún momento, vamos a sentir que estamos solos, vamos a necesitar, digamos, la cercanía de otros. El tema tiene que ver ya cuando, por ejemplo, nuestro nivel de actividad esperable no empezamos a responder, por así decirlo, de la manera en que ya debiéramos estar respondiendo. Por ejemplo, si nos empezamos a quedar como más silenciosos, si nos empezamos a retraer, alteraciones, por ejemplo, sostenidas en el tema del sueño, la alimentación, la pérdida del apetito, o el polo opuesto, el aumento, digamos, de la ingesta de alimentos, el consumo de sustancias en general también es un tema y que debiera llamarnos a preocupación. Y esto, claro, tiene que ver en fondo cómo eso se sostiene en el tiempo y cómo eso va de alguna manera alejando a la persona de lo que es su quehacer habitual y por otro lado también de lo que se espera en una situación como esa. O sea, en una situación como la que se puede vivir una emergencia, la persona tiene que activarse, huir, por así decirlo. Claro, huir o pelear, como se... Exactamente. Entonces cuando vemos otro tipo de reacciones, más por ejemplo de aislarse, quedarse quieto, enmudecer o aislarse, desvincularse como del resto,
hay que poner como bastante atención, ¿ya? Y claro, poner harta atención también y ahí entramos con otro concepto que es el de las famosas vulnerabilidades, digamos, que son como cada uno de nosotros tiene, por así decirlo, nuestros puntos débiles, ¿ya? Que pueden ser condiciones más estables, condiciones de salud, condiciones sociales, etcétera, que nos pueden afectar en nuestra respuesta a situaciones como esta. Incluyendo patología de salud mental que manejamos de antes. Exactamente, un poco para allá iba mi propuesta, digamos, ¿sí? Efectivamente, las personas que portan una condición o un trastorno, digamos, de salud mental, efectivamente se ven dentro de un grupo de personas mucho más vulnerables, incluyendo también niños, niñas y adolescentes y personas, adultos mayores, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, hay que tener particular atención frente a las reacciones que estas personas pueden tener, digamos, fundamentalmente por su posibilidad y la capacidad que tienen para procesar la experiencia, que ese es el tema como fundamental. Nosotros adultos, por así decirlo, frente a un evento como este, sí, vamos a descontrolarnos un poquito probablemente, pero en un momento vamos a activarnos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, preocuparnos por los más débiles, protegernos, etcétera. Pero, claro. Pero además hay una cosa, uno ve ahora, mirando las imágenes, acudiendo a los albergues o también a los mismos terrenos de las casas, que la gente está trabajando muy intensamente, con guantes, palas, ahí acarreando, juntando cosas, organizando la ayuda entre los vecinos, pero ese es como uno se imagina un poco que es el momento de pic del estrés, digamos, en que uno está actuando justamente, pero suponemos a lo mejor que después, cuando ya empiece a mermar un poco la ayuda, también empiezan, porque la gente, entre comillas, se cansa. Esos procesos tienen un tiempo. Después viene el proceso de la reconstrucción, después viene armar la casa, después viene mandar a los niños al colegio, porque además estamos muy próximos a eso. Entre comillas, volver a la normalidad dentro de lo que se pueda, y ahí también se podrían desarrollar los procesos que no estamos viendo ahora. O sea, de hecho, bueno, se hacen algunas distinciones, por ejemplo, cuando pensamos en intervenir desde salud mental con las personas que han sido expuestas a una situación así de dramática, así desastrosa, tenemos una primera instancia que es como la emergencia, y que es la posibilidad de, justamente, o la idea es darle la posibilidad de contener, de que las personas puedan vaciarse, puedan expresar lo que les pasó, puedan, por así decirlo, ponerle nombre a esa experiencia y poder verbalizarla. Eso es la idea de que aquello les va a servir para poder procesarla. Pero efectivamente ese es un primer momento. Luego vienen otros, por así decirlo, perdón lo técnico, pero vienen otros estresores, otros factores que nos van a generar estrés, que son como los que planteaba. La inminencia del ingreso al colegio de los niños, ver bueno, en temporadas normales probablemente uno en abril espera como alguna baja en la temperatura, no sabemos cómo va a comportarse lamentablemente el clima ahora, pero por ejemplo el factor climático, mucha gente está en carpas, en sus sitios, digamos, una situación que tampoco puede mantenerse prolongadamente. Desde ahí, digamos, es súper importante no perder de vista que el apoyo, sí, hoy día es muy importante y probablemente está súper enfocado en lo material, pero tal cual un poco lo que vimos en pandemia, las consecuencias de esa lo vamos a ver en meses, si es que no en años, creo yo, con las personas que han sido víctimas directas de estas situaciones. Entonces, desde ahí hay que estar como bien atento, digamos, a lo que se va a venir después. No me atrevo a decir que se desate una epidemia ni nada por el estilo, pero sí creo que es súper importante que estas poblaciones que hoy día han vivido este estrés, digamos, tan intenso, sean, por así decirlo, vigiladas y se les provea luego, quizás a nivel como más macro en términos de política pública, un acompañamiento y una intervención en aquellos casos que sea necesario. Porque uno asume de que en el caso de la pandemia, ya que estamos haciendo la analogía, la pandemia fue, entre comillas, un proceso más lento, porque fue a lo largo de los meses. A lo largo de los meses nos enteramos que había un caso en un país, después en otro país más cerca, después aquí hubo uno, después 2, después 5, después 50, 100, y que en mi pueblo hay uno. Entonces fue como un proceso un poco más progresivo. En este caso, claro, se dieron factores bien particulares de esta emergencia. Uno es la rapidez, digamos, y
totalizante por así decirlo, del hecho, digamos. Mucha gente quedó sin capacidad de reacción. ¿Estrés postraumático? Por ejemplo, yo creo que voy a detenerme un poco en eso, Ya. o sea, en términos de que uno de los factores acá como agravantes, por así decirlo, de la situación fue eso, lo rápido y lo global, o sea, hubo grupos de poblaciones, grupos de casas que se vieron de un momento a otro rodeados de fuego. Y gente que en la desesperación trató de hacer cosas y lamentablemente no pudo responder en buena forma. Entonces, ese es un factor también que hace a esta experiencia bien especial. No es un terremoto, que ya tenemos nosotros cierta experiencia, no es una pandemia, sino que una situación absolutamente nueva. Y eso también es un tema que impacta y va a dejar una marca. Esa marca puede traducirse efectivamente en la existencia de cuadros, digamos, ya más de psicopatología más clásica, que es el famoso cuadro de estrés postraumático. Es como las personas que viven en las guerras. Exactamente. Bueno, de hecho, sin afán de aburrir, digamos, pero efectivamente todos los estudios que tienen que ver con el estrés postraumático vienen del estudio de las guerras y de la gente que pasó por esa experiencia. Entonces, claro, y esos cuadros fundamentalmente tienen que ver con algunos tópicos bien importantes, o más bien con ciertas constelaciones de síntomas, digamos, que se asocian. Uno, y que es como el más, por así decirlo, de sentido común, o que probablemente uno ha visto en las películas, que es el tema de la repetición o la reexperimentación del hecho. Entonces ahí, por ejemplo, hay gente que lamentablemente sufre de pesadillas, o incluso a nivel, en el ámbito de su funcionamiento de día, diurno, digamos, revive el hecho. Algunos escuchan ruidos, las alertas, por ejemplo, y ahora los sonidos de los teléfonos les generan mucha ansiedad. Exactamente. Bueno, yo creo que de hecho no solo a la gente que fue víctima directa, o sea, yo tengo conocidos y familiares que después de un rato la alerta ya los descomponía bastante. Entonces, y creo que ese también es un tema importante. Uno es el tema de lo que pasa, a propósito un poco de la pregunta que preguntabas al inicio, esto de que parece que todos necesitásemos Sí, yo creo que todos necesitamos un espacio para poder hablar de esto. Ya, ojalá, y me tocó ver por ahí algunas instancias donde la familia se juntó, hablaron de esto y de alguna manera ir procesando esta experiencia juntos. Y por sobre todo que sacamos el limpio de esto. Me tocó por ahí escuchar, hay gente que estaba armando como, reevaluando sus planes, así como Daisy, cosas así. Hoy tenemos que estar más coordinados, tenemos que hacer esto, en los grupos de WhatsApp, privilegiemos la información como importante, etcétera, etcétera. Y además los planes de vida cambiaron. Los planes de vida. Yo hace poquito estaba escuchando un podcast por ahí en donde encontré súper acertado la expresión de un periodista que decía, efectivamente, que sí, hay gente que perdió la vida. No vamos a discutir para nada la gravedad de aquello y el dolor que puede generar, pero también hay una dimensión menos visible probablemente, justamente esa, la pérdida de planes de vida. Y ese también es un tema súper importante. Yo hace poco te contaba que pasé por un albergue a tratar de prestar algún tipo de ayuda y, por ejemplo, me tocó escuchar la historia de un señor que me decía que su casa la construyó él a mano, después de 12 años de esfuerzo y ahorro, etcétera. Entonces, él, obviamente, y una de las gracias, y un factor súper importante y protector, por ejemplo, es la fe. Él estaba muy firme y muy entero, orando mucho, pero claro, por otro lado también estaba esta pérdida. Y en ese sentido también las aproximaciones, como más técnicas nuestras, tienen que ir apuntadas a eso, enfocarnos a visibilizar que esto para mucha gente es y ha sido una pérdida. Es un duelo. Un duelo. Y además una pérdida que debiera transitar a un duelo, digamos. Ya. Debiera haber un procesamiento y ahí probablemente somos nosotros. Es como cuando uno acepta la muerte del ser querido, aceptarla, digamos. Ya, aceptar, claro, aceptar que, por ejemplo, ese plan de vida no existe. Cambió radicalmente. Ese esfuerzo de 12 años, este señor se convirtió literalmente en ceniza. Y además definir qué cosas eran tan importantes, porque por ejemplo para él su casa no era solamente el lugar donde vivía, tenía un significado emocional. Como las personas que en realidad lo que echan de menos no es la lavadora, es la pérdida de las fotos familiares. Yo creo que ese es un tema súper importante también, porque de repente tendemos como socialmente a subestimar lo material. ¿Por qué importar? ¿Por qué fijarse en lo material? Lo material es súper importante, porque es un tema simbólico. O sea, para este señor su casa no era solo el terreno, la casa y el pizarrón, qué sé yo, no, era su proyecto de vida,
el lugar que él generó con sus propias manos para cobijar a su familia y para crear e instalar su familia. Entonces, creo que es súper importante eso y probablemente en esta primera etapa es muy importante por eso la respuesta concreta material. Ojalá se den las condiciones para que la gente pueda recuperar lo más pronto posible su espacio. Y de ahí viene lo otro, digamos que una labor un poquito más larga, pero creo que es posible abordar siempre y cuando nosotros en psicología tenemos ahí una discusión, algunos autores plantean eso, o sea, tenemos que tener las famosas necesidades de Maslow, digamos. Si no tenemos cubiertas las primeras, las más básicas, va a ser bien difícil hablar, por ejemplo, de proyectos a largo plazo, de proyectos nuevos de vida, si es que no le generamos a la gente la materialidad. Las condiciones básicas para Uh-huh. sobrevivir y para hacer sobrevivir a los suyos. Exacto. Usted habla de algo muy importante, Uh-huh. diría que es quizás lo más importante, que es hablar de cómo todos podemos contribuir, cuáles son los pequeños tips que nos puede dar para que todos podamos contribuir a la salud mental propia y también a la salud mental del otro, que es más frágil, ya sea porque tiene una condición previa, porque es menor o porque es un adulto mayor, que también requieren contención porque viven las cosas también de otra manera ya a estas alturas del partido. Apoyar a nuestra comunidad y apoyarnos nosotros. ¿Qué podemos hacer? No tenemos que ser psicólogos ni psiquiatras. Podemos hacer algo. ¿Qué cosas podemos hacer? Totalmente. De hecho, por ejemplo, concretamente hoy día se habla mucho de los primeros auxilios psicológicos, la primera ayuda psicológica, que es efectivamente una técnica que proviene del mundo de la salud mental, pero no es exclusiva. Uno no tiene que ser psicólogo para aplicarla. Es más, cualquier profesional, particularmente acá en la salud, puede adiestrarse y conocer del modelo. Porque en el fondo, y es un poco también lo que plantea el Ministerio, la política de salud mental, la salud mental es de base comunitaria. O sea, son las comunidades, los grupos, las familias, los clubes deportivos. Las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos, por ejemplo, tan desactivadas probablemente hoy día, pero creo que en algunos contextos, digamos. En otros no, porque hay muchos dirigentes naturales y también que han surgido en esta... Exactamente. Y yo creo que es una de las cosas positivas, digamos, que uno pudiera rescatar de esto es aquello, cómo se van generando esas dinámicas. Ahora, yendo directamente al tema de los tips, eso es uno importante, reconectar. Apoyarse en otros. Apoyarse en otros, familia, amistades, los grupos, ojalá que estos grupos de WhatsApp que tenemos, que no solo sirvan para compartir memes, sino que también cómo nos organizamos, digamos, para ir en ayuda de nuestros compañeros, ir en ayuda de nuestros amigos, y trascender un poco lo virtual, cómo lo hacemos para, por ejemplo, colaborar con la Junta de Vecinos, con el Club Deportivo del Barrio, con el grupo de curso de nuestros hijos, del cual somos apoderados. Yo lo hablo porque también es parte de mi vivencia, digamos. Y ahí también quiero apuntarle a otro tema, que es el tema de la información. Me ha tocado harto tener que aplicar cierto nivel de restricción, digamos, al acceso a información, particularmente a mis hijos, porque noté ya que en algún momento estaba haciendo mucha información que ellos manejaban y los estaba angustiando. ¿Por qué? Porque los niños, no por ser menores, no por ser tener una minusvalía, digamos, sino que básicamente ellos no poseen la experiencia para poder digerir de buena forma la información, no como nosotros los adultos. Que a veces tampoco tenemos tanta. A veces no tanta, pero tenemos un poquito más, digamos, en términos de que hemos experimentado, no sé, terremotos u otro tipo de desgracia y tenemos algunas herramientas que podemos echar a mano, digamos, en estos contextos. Pero particularmente respecto a los niños es eso, cómo vamos seleccionando la información y por sobre todo cómo los vamos acompañando al momento de digerir la información. Ni hablar de nuestros adultos mayores también. Digamos, también por una situación familiar, digamos, me ha tocado hacer también acompañamiento, por ejemplo, viendo la tele la señora, digamos, empieza a ver información de muchos muertos, qué sé yo, y evidentemente va a surgir la inquietud, el nerviosismo, etcétera. Entonces ahí uno tiene que estar presto, atento, explicar, acompañar y también, ¿por qué no?, contener, digamos. En ese sentido, insisto en la idea de que probablemente los adultos tenemos ahí un rol con quienes nosotros tenemos que cuidar, digamos. En ese sentido, también me gusta ver la idea de, o imaginarme la idea de que nuestra sociedad cobre con mayor conciencia de eso, de cómo somos responsables de llevar y cuidar a otros.
Y bueno, hablaba del tema de la información y el recurrir a los grupos. Y lo otro, dar espacios también, darnos espacios nosotros para poder hablar de lo que nos pasó con esto. También una llamada con un amigo que uno no ve hace tiempo, preguntarle cómo está, tener un espacio, un momento para poder conversar, poder vaciarnos emocionalmente, poder decir, no, me pasó esto, me angustié, me preocupé, con la familia, con la pareja, con alguien quizás con mayor intimidad, insisto, sin tener necesidad de llegar a la consulta de salud mental, digamos, sino que ese tipo de medidas, de manera oportuna, podría ayudar, digamos, a poder digerir de mejor forma toda esta información. Y lo otro, evitar, por ejemplo, consumo de sustancias. La verdad es que en contextos y situaciones de estrés, si bien se podría pensar de que nos puede ayudar, la práctica y la clínica, digamos, dice que lamentablemente es todo lo contrario. Y incluso pueden acentuar algunas condiciones previas. Absolutamente. Y a propósito de eso también, respecto a la gente con condiciones o patologías, digamos, de cualquier índole, creo yo, particularmente en el ámbito psiquiátrico, súper importante el cuidado de los tratamientos, la mantención de los tratamientos dentro de todo lo posible y por sobre todo considerar que esa persona, que es nuestro familiar, que vive con nosotros, es probable que no pueda digerir de la misma forma ni pueda comportarse, por así decirlo, las expectativas de que su comportamiento sea súper adaptado igual al nuestro, bajarla, ¿ya? En ese sentido ser claro, más ser tolerante. Mucho más tolerante. Es raro pedir en momentos como este tolerancia y paciencia, ¿sí? Por eso también es súper importante esto de las postas, por ejemplo, no sé, los papás, uno de ellos está más cansado, más agotado, alguien tiene que hacerse cargo de los hijos y por ahí, no sé, generar alguna suerte de turno, de compensar, digamos, tener espacios también individuales, de pareja, de grupo familiar para poder tomar aire, para poder visualizar, o simplemente poder desconectarse a lo menos un ratito de eso. Y a propósito de desconexión, redes sociales también bajas. Consumo moderado. Yo diría que más que moderado, porque la verdad es que dado el descontrol, digamos, de esta en términos de la información, que muchas de ellas no es fidedigna, digamos, la verdad es que lo único que hacen es mantener, incluso fomentar la ansiedad, fomentar el distrés, digamos, de manera bien considerable. Entonces, de ahí es importante también sopesar, tomar en cuenta, chequear las fuentes. Me tocó la otra vez escuchar un audio en WhatsApp así diciendo que venían hordas de gente bajando del cerro. Fuente desconocida. Y yo quería agregar algo ¿Sí? y consultarle, porque muchas veces uno dice, ya, yo voy a contener a mi familiar que se siente mal, y nos ha pasado en los periodos de duelo, pensando en los duelos, haciendo una pequeña analogía. Y uno de duelo dice, no llores. Y lo abraza y como que y le pasa el pañuelito para que deje de llorar, y cálmate y esto ya va a pasar. Y a veces eso de repente no ayuda mucho. La contención consiste en otras... Cuéntame, ¿qué consiste bien la contención? Para que en el fondo podamos hacerlo bien y no dejemos a medias ese proceso o inconcluso, que muchas familias dicen, sí, pero yo no he podido llorar. Y a veces también tenemos el mal hábito de no llorar, de no expresarnos. Por ejemplo, quiero mirarlo un poco más desde lo macro para ir más a lo micro. Por ejemplo, todas estas reacciones de ir en ayuda, de hacer cosas, me parece que es una parte como bien linda de nuestra cultura y de nuestra sociedad. El problema es que a veces cuando uno se enmaraña en esto del hacer, muchas veces puede estar evitando conectarse con lo que a uno le pasa. Y eso es súper importante. A ver, es súper bueno e importante activarse y hacer cosas, pero también es súper necesario tener espacios y momentos para declararse, sacar la banderita blanca y decir, no puedo más. En este momento, en este rato no puedo más, necesito dormir, necesito descansar, necesito llorar, porque me he visto afectada por esta situación. Insisto, no porque nosotros nos mostremos así como muy serios y sin expresión, es porque no nos está pasando nada por dentro.
Y eso también es muy de nuestra cultura, muy de negar la emoción negativa, muy de que no, el llanto no es posible, o en este momento no se puede llorar. No, es posible y es muy necesario llorar. Probablemente el amigo que está ahí peleando se va a ver afectado porque se conectó con algo y va a necesitar que un compañero le toque el hombro y le diga, ya, anda para allá, descansa un rato y yo te apaño, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante, insisto, el ver esto no como una cosa contradictoria, así como el hacer versus el estar como más en uno mismo y más conectado con uno. Yo creo que es posible, de hecho, un lindo desafío hacer eso, digamos, tener un momento para hacer, para colaborar, para acompañar, para aportar, pero al mismo tiempo un momento más íntimo, digamos, con uno mismo o con la gente que uno que es su núcleo, digamos, más cercano para poder justamente vaciar, como decimos nosotros, emocionalmente. Poder expresar, poder llorar tranquilo, poder decir, oh, estoy preocupado por esto. Los proyectos a futuro, por ejemplo, pucha, yo no sé qué hacer ahora para adelante. Y esa es una vivencia que debe ser, como decimos nosotros, legitimada. No es posible esto de que, no importa, No te preocupes. no te preocupes, esto se va a arreglar. Es que, claro, las cosas no se arreglan solas. O tranquilízate. Claro, sí. No sé, uno no puede tranquilizarse porque alguien le ordena tranquilizarse. Y esa intranquilidad nos sirve porque nos activa. El estrés tiene esa función. Entonces la idea es escuchar a la otra persona, escuchar su preocupación, su angustia, darle su espacio para que se exprese. Y como hablábamos respecto, por ejemplo, a las poblaciones más vulnerables, a los niños y niñas, explicarles, escucharlo, traducir la información. Recuerden que están escuchando adultos hablando y los adultos a veces hablamos un poco enredados, ¿no? Y probablemente, no sé, en otras poblaciones también hay otro tipo de limitaciones al comprender y aquilatar mejor la información. Entonces, en ese sentido, claro, es un desafío importante, pero tiene que ver con los desafíos del cuidado, por así decirlo. Y todos quienes somos cuidadores tenemos que estar súper conscientes de eso. Entonces, si pudiéramos resumir un poquito, en el fondo, que podemos hacer uno es apoyarnos en otros, acompañarnos en el fondo, con familia, con vecinos, con amigos, con la gente que nos rodea, y particularmente quienes están enfrentando la emergencia directamente, que tienen a sus vecinos al lado. También es un poco dejarnos expresar a nosotros mismos y dejar que los otros se expresen. El reconocer y legitimar, por ejemplo, la sensación de cansancio, de hastío, de desesperanza, de frustración, de pena, que estas situaciones nos gatillan y nos generan. Eso es parte de nosotros seres humanos, digamos. Y también, por último, entender que hay personas que tienen una vulnerabilidad mayor, que son los niños, los adultos mayores y también las personas que tienen una condición de salud previa, y con ellos hay que tener ojo y pensar que esto no es un proceso de ahora, es un proceso que probablemente se extienda en el tiempo y hay que pedir ayuda, digamos, más profesional. Exactamente, estar súper atentos ahí, cualquier alteración a la conducta habitual, particularmente hablando de niños, niñas y adolescentes, el dejar de disfrutar de algunas cosas, de los juegos habituales. Si el niño es muy hablador y empieza a caer en mutismo, ojo, si lo que sucede es al revés también. Como analizando eso y tener súper en vista aquello. O sea, esto fue lo agudo, digamos. Este fin de semana fue bien intenso y sigue siéndolo de alguna forma. Pero, insisto, en algunos meses más podemos ir viendo el impacto, incluso en nosotros mismos, de todo lo que hemos vivido en este momento. Por lo tanto, siempre va a haber que estar bien atento y alerta. Insisto, sí, con las poblaciones vulnerables sí, también, pero también con nuestros compañeros de trabajo. Si uno los nota así como, oye, perdón, pero ¿qué te pasa? Preguntarnos cómo estamos. Creo que no es malo, recobrar, insisto, vieja costumbre y práctica. Claro, y acordarse de qué cosas son más importantes que otras. Por supuesto. Bueno, y a través de esta interesante, muy enriquecedora conversación con Juan Francisco Rojas, que es psicólogo de la Unidad de Salud Mental del Hospital Dr. Gustavo Frique. Recordar estos importantes consejos que sirven para todos, no solo aquellos que viven la emergencia directamente, sino también para aquellos que tenemos todos, los de la región, por lo menos amigos, familiares y conocidos que han sufrido en la emergencia y que también nos han afectado a nosotros. Así que atención a estos consejos y nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro programa Hablemos de Salud. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook o del Instagram. Chao.